¿Pero qué me está contando, chico? Este es el viejo Nacho y su perra Laika transmitiendo para todos ustedes. Fíjate que acabo de venir del parque, te quiero contar, de pasear a mi perra, que siempre la saco para que se desestrese, para que estire las patitas, ¿sabes? Y fíjate que me ha pasado una cosa muy curiosa. Fíjate que he visto un perro muy raro, que era rojo, pero no creas tú que es rojo así pelirrojo como son algunos perros, chico, no. Este era un perro rojo chillón, ¿sabes? Casi brillante, chico. Yo creo que el dueño lo había llevado con esos peluqueros de animales y le hicieron un tinte de esos que se hacen los jóvenes ahora, ¿sabes? Y además del color que ya era muy raro, fíjate que el perro tenía una forma también algo extraña, era un perro gordo así como redondo. Vamos, que era un animal muy raro. Y de pronto se me acerca el dueño, fíjate, un señor, y me dice, esa perrita suya es salchicha. Pues claro, le digo yo, esta perrita es salchicha de raza pura. Tiene pedigrí y todo eso. ¿Y qué le parece mi perro? Me dice. Pues mira, chico, como yo no te conozco y no quiero faltarte al respeto, no voy a hacer ningún comentario, ¿sabes? No vayamos aquí a tener un disgusto. Lo que sí te voy a decir, chico, es que tiene un perro de lo más raro que he visto yo en mi vida. ¿Pero qué raza de perro es ese, chico? Le pregunto yo, fíjate. Esta es una raza que ha salido nueva, me dijo. Ya sabe que los que cruzan perros siempre están sacando nueva raza. Esta raza se llama tomate, me dijo. Pues mira, le dije yo, por lo menos el nombre está bien puesto. ¿Y qué te parece si cruzamos tu perrita salchicha con mi perro? Uy, 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 le digo yo, creo que eso no se va a poder. Mira que mi perra es muy delicada y creo que pues no va a congeniar con tu perro, le dije. Que sí, me dice, hagamos la prueba. A lo mejor se cruzan y tenemos una nueva raza, chico. Sería salchicha con tomate, me dice, fíjate. Mira, le dije yo, que ya estaba un poco incómodo. Mi perra con tu perro no se cruzan ni en la calle, chico, fíjate. Me di la vuelta y lo dejé ahí con su perro tomate. Claro, chica, yo sé que tú también estás indignada, pero no te preocupes que un día de esto te llevo al parque y te voy a conseguir un novio de tu propia raza, chica. Bueno, pero empecemos el poca. Sabes, en los pocas anteriores te he hablado de personas que ya han fallecido, pero en esta ocasión vamos a hablar de una persona muy interesante que está vivo, chico. Te voy a contar cómo comenzó todo este relajo para que te des cuenta de cómo descubrieron a este personaje. Pues sucede que el 14 de marzo del 2004 en el Museo de Historia de Ciencias de Oxford, en el Reino Unido, con motivo de la celebración del número pi, que no crea que el número pi es el número que tú marcas para ir al baño. No, no, chico, es un número que expresa la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Bueno, y tú dirás, ¿por qué el 14 de marzo es el día del número pi? Bueno, sucede que el 14 de marzo, tal como escriben los norteamericanos, es 3 pleca 14 y el número pi pues comienza con 3.14. Y dicho sea de paso, fíjate que este número, que aparte de ser infinito, es irracional, es decir, que está completamente loco, chico. Bueno, el caso es que se invitó a una persona para que recitara de memoria la mayor cantidad de decimales posible de este número. Y esta persona consiguió decir nada menos que 22.514 decimales en algo más de 5 horas. Bueno, este evento fue organizado con fines benéficos por la Sociedad Nacional para la Epilepsia del Reino Unido. Y resultó pues que la persona esta que recitó este número era Daniel Paul Tammet, quien nació el 31 de enero de 1979 con el nombre de Daniel Paul Corney, pero que cambió su apellido porque sí, chicos, porque le dio la gana. Fíjate que al respecto de este número, sabiendo que es infinito, hay personas que siguen invirtiendo tiempo para calcular más decimales. Y yo digo, ¿para qué lo quieren, chicos? Si hasta los de la NASA, fíjate que solo usan 16 dígitos para hacer sus cálculos. Pero bueno, ya ves que hay gente para todo, chicos. Bueno, la cuestión es que por razón de este evento, muchos periodistas fueron invitados y luego de la hazaña, pues unos periodistas se le presentaron al muchacho pues, que en ese entonces tenía 25 años, y le dicen, mira, nosotros creemos que tú tienes autismo. Y yo, ¿por qué? Le dice, si yo no me meto con nadie, chico. Es que tú presentas los rasgos y habilidades de esas personas que tienen autismo, chico, y nos gustaría que te realizaran estudios para verificar que efectivamente eres autista. Te vamos a llevar a la Universidad de Cambridge. Ahí hay un centro para el diagnóstico del autismo que es el más importante del mundo. Y te podrían hacer unas pruebas. ¿Qué dice? Pues vamos, les dijo, para salir de duda, chico. Bueno, y después de los exámenes fue diagnosticado con el síndrome de Asperger.
por el profesor Simon Byron Cohen, del Centro de Investigaciones del Espectro Autista de la Universidad de Cambridge. El síndrome de Asperger es parte del trastorno del espectro autista. Es una forma leve de autismo y generalmente se manifiesta sin discapacidad mental extrema. Bueno, lo que sucede es que el autismo, fíjate que es un trastorno con un amplio espectro, es decir, que abarca una amplia gama de condiciones que se caracterizan por dificultades en habilidades sociales. Es decir, que a las personas autistas pues les cuesta relacionarse con los demás y muestran comportamientos repetitivos y también muestran dificultades con el habla y con la comunicación no verbal. Mira, te voy a leer lo que he sacado yo de internet para que tú sepas cómo afecta el autismo a las personas. Mira, el autismo, dice, es diferente para cada quien y cada persona con autismo tiene un conjunto distinto de fortalezas y desafíos. Algunas personas autistas pueden hablar, mientras que otras son no verbales o mínimamente verbales y se comunican de otra forma. Algunas tienen discapacidad intelectual, mientras que otras no. Algunas necesitan un apoyo importante en su vida diaria, mientras que otras necesitan menos apoyo y en algunos casos viven de forma totalmente independiente. Bueno, pero entonces no habíamos quedado en que a este muchacho Daniel Tamé le habían diagnosticado autismo. La cuestión es que los periodistas quedaron tan sorprendidos con las habilidades del muchacho que decidieron hacer un documental sobre él, fíjate. Y en mayo del 2005, la televisión británica emitió por primera vez el documental que ahora puedes ver tú en YouTube, que se llama The Boy with the Incredible Brain. Mente privilegiada fue como lo titularon en español. La cuestión fue que para hacer el documental, fíjate, tuvieron que hacer un montón de evaluaciones a Daniel Tamé. Y aparte de ser autista, lo disimula muy bien, es decir, que lo de autista pues pasa prácticamente desapercibido, porque parece que él no tiene problema para relacionarse con la persona, algo que es característico de los autistas. Bueno, y fue precisamente por eso que no fue diagnosticado con autismo hasta los 25 años. Bueno, eso y también que su familia pues era muy pobre y no veían en su hijo pues algo más extraño de lo que se puede ver en cualquier otro niño que es muy inteligente, que a veces son introvertidos, ensimismados, raros pues, pero nada preocupante. Bueno, pero aparte de ser autista, fue diagnosticado con el síndrome de Savant, fíjate, o síndrome del sabio, que es una condición que solo tienen alrededor de 1 centenar de personas en todo el mundo. Y son personas que poseen una habilidad extraordinaria de todo tipo, fíjate. Hay algunas que pueden hacer grandes cálculos matemáticos con una gran rapidez, otros que tienen grandes habilidades artísticas, ya sea que son grandes compositores o que pueden recordar e interpretar melodías con solo haberla escuchado una sola vez. Imagínate tú. O tienen habilidades para la pintura o la escritura, o el caso famoso de este morenito, un morenito británico que se llama Stephen Wiltshire, ¿sí? Conocido como la cámara humana, que fíjate que él puede pintar de memoria la sección de una ciudad con solo haberla visto por 1 minuto. Bueno, pero volviendo al caso particular de Daniel Tamé, aparte de ser autista y tener también el síndrome del sabio, pues si no fuera poco, imagínate, también le diagnosticaron sinestesia, que según la Wikipedia esta, pues dice que es una variación no patológica de la percepción humana. Las personas sinestésicas experimentan de forma automática e involuntaria la activación de una vía sensorial o cognitiva adicional en respuesta a estímulos concretos. O sea que no hay que confundirnos aquí, chicos. Mira, la sinestesia pues no es que se crucen los sentidos como algunos creen. Las personas sinestésicas perciben las cosas con el sentido correcto, pero además experimentan una percepción adicional, fíjate. Es decir, que ver un color les puede hacer percibir un sabor o un sonido, o escuchar un sonido les puede hacer percibir una textura en sus manos, o ver números o letras con colores específicos, es decir, que ven siempre la S de color verde, digamos, o el número 8 lo ven en color azul. Es una cosa increíble, chicos. Imagínate tú, oír una música y ver colores, o ver algunos colores y experimentar sabores en tu boca, imagínate, qué cosa más rara, o escuchar algunos sonidos y percibir olores. Por cierto, pues hay drogas psicodélicas y también hay hongos alucinógenos que pueden hacerte experimentar sinestesia, chicos, de manera temporal, pues, es decir, mientras te dura el efecto. Pero esa es otra cosa. Bueno, pero si escucha por ahí un sonido así como un escape de aire comprimido y luego siente un olor poco agradable, pues no vaya a creer que eres sinestésico, chico. Eso es que alguien que está por ahí cerca, pues no está bien del estómago. Bueno, pero vamos a comentar un poco sobre el documental este famoso, ¿sabe?
No sé si ya lo has visto, y si no, pues te voy a hacer un resumen porque es muy interesante. Fíjate que el documental comienza con Daniel Tammet diciendo que cuando hace un cálculo, lo que ve en su mente pues son unos destellos, pero que hasta el último momento no sabe qué es lo que va a aparecer, fíjate. Y eso es muy importante porque hay personas como el reputado periodista estadounidense George Swafford, que no es que ponga en duda las habilidades del muchacho, pero argumenta que con técnicas de memorización se pueden alcanzar logros mucho más significativos que los de Daniel Tammet. Por lo menos lo que tiene que ver con eso de recitar los decimales del número pi, en donde Tammet, pues la verdad es que no se encuentra ni por cerca de entre los primeros puestos de personas capaces de hacerlo, fíjate. Pues hay quienes pueden recitar 50.000 o hasta 70.000 dígitos. Por ahí hasta hay un japonés que dice que es capaz de recitar 100.000, pero creo que ese récord pues no está autenticado. Daniel Tammet ocupa como el puesto número 58 en ese ranking. Imagínate tú. Fíjate que yo no sabía esto, chico. Que hay técnicas de memorización que cualquier persona puede aprender para recordar grandes cantidades de números o de información en general. Es increíble, chico. Fíjate que la técnica consiste en asignarle letra a los números de tal manera que lo que las personas recuerdan es una historia y con las palabras de la historia pues hacen la conversión a los números. Después puedes irte a YouTube a ver video al respecto. La cuestión con Daniel Tammet es que él dice que no hace ningún cálculo, chico, ni utiliza ninguna técnica de memorización. Dice que el resultado de las operaciones aritméticas o el número pi en particular aparecen en su mente como un paisaje de colores y formas y que cuando él recita los dígitos simplemente va diciendo los números asociados a la forma y colores que él ve en su mente. Fíjate que cuenta Daniel Tammet que de pequeño le dieron unos ataques de epilepsia muy severos y luego de esos ataques fue que algo cambió en su mente. De hecho está documentado que hay personas que luego de un traumatismo han adquirido habilidades especiales. Y en el documental pues muestran el caso de Orlando Sarrer, fíjate, un norteamericano, morenito él, que de niño recibió un golpe en la cabeza muy fuerte con una pelota de béisbol y luego de eso podía recordar qué día de la semana era cualquier fecha antes del golpe y qué clima hacía, chico, imagínate, y hasta lo que había comido ese día, fíjate tú. Y eso sin hacer ningún cálculo, simplemente la información le llega a su mente, imagínate. Tú le das una fecha y él te dice, sí, ese día fue jueves, estaba muy caluroso y mi mamá pues hizo unos frijoles con chorizo. Fíjate, una cosa increíble. Bueno, lo de los frijoles con chorizo pues no se puede comprobar. Pero la fecha y el clima sí, chicos, y resulta que siempre acierta. Aquí quiero hacer un paréntesis para resaltar una curiosidad, que fíjate que habría que investigar muy seriamente qué de especial tienen las pelotas de béisbol, chicos. Porque te recuerda que también Edgar Case le golpeó una pelota de béisbol en la espalda y luego de eso pues él empezó dormido a diagnosticar lo que le había provocado el golpe, ¿te acuerdas? Yo por cualquier cosa me compré una pelota de béisbol y ahí ando todo el día cabeceándola, ¿sabes? Tal vez de repente algún talento extraordinario me surja a mí, chico. Bueno, aquí cierro el paréntesis, que a mí me gusta abrir y cerrar paréntesis, ¿sabes? Fíjate que después, en el documental se muestra cómo el doctor Simon Byron Cohen, luego de hacerle una evaluación, determina que Daniel Tammet es autista, chico. Fíjate que dice Daniel que cuando estaba pequeño le gustaba ver los árboles, las hojas y la corteza, y que sus formas le recordaban a los números, y que los números eran lo más real que él podía percibir. De hecho, percibía el mundo a través de los números. Vamos, que veía números por todas partes. Que miraba una pelota, pues le parecía un 64. Que miraba una mesa, pues le parecía un 620. Y a su compañerito, pues también les miraba cara de número, chicos, fíjate. Ahí viene el 29, decía, o el 38. Y esa niña, pues que tiene cara de 43. Bueno, como era niño, pues claro, él pensaba que todos los demás niños veían las cosas como él. Bueno, pero fíjate que en el documental, como ya ves que siempre hay personas escépticas con este tipo de habilidades, pues se llevan a Daniel para los Estados Unidos, fíjate, al Centro de Estudios Cerebrales de San Diego, California, para que unos científicos, pues que no están muy convencidos, pues le hagan evaluaciones al muchacho. Pero bueno, para aprovechar el viaje se lo llevan primero para Nueva York. Y ahí en un parque, fíjate, encuentran unos jugadores de ajedrez que se la pasan ahí todo el día jugando, fíjate, apostando muy sanamente, ¿sabes?
Sí, sí, ya sé que te gusta jugar ajedrez, Laika, pero ya ves que ayer te comiste 2 peones y hasta que no los expulse, pues no volvemos a jugar. Bueno, hay unos jugadores, fíjate, y Daniel les propone que anoten en un papel la posición de las piezas en el tablero, en ese momento pues que ellos estaban jugando, y que después ellos van a retirar la pieza y él la va a colocar en la misma posición en que estaban. Y que por cada error que él cometa, pues les va a dar $10, fíjate. Y bueno, pues como son unos desocupados los que están ahí, pues dicen, mira, qué dinero fácil el que no ha venido a caer, chico. Los jugadores aceptan y pues Daniel se queda viendo el tablero memorizando las piezas, ¿sí? Y luego la coloca de nuevo en la posición en que estaban. Y se equivocó pues solo por una pieza, fíjate. $10 perdió ahí el Daniel. Me imagino pues que los productores del documental pues han de haber asumido ese gran gasto. Y después se llevan a Daniel a Salt Lake City, fíjate, a conocer a la persona con el síndrome de Saba más famosa que hubo en el mundo, chicos. Bueno, cuando se hizo el documental, pues obviamente todavía estaba vivo, pues, pero lamentablemente falleció en diciembre del 2009. Estoy hablando del Kim Peek, que fue un personaje que se merece un podcast aparte, pero del que aquí vamos a decir que tenía una memoria extraordinaria, ya que podía retener todo lo que leía. Se la pasaba leyendo todo el tiempo, ¿sabes? Fíjate, leyó miles de libros durante toda su vida y toda esa información quedaba grabada en su mente, chico. Lo recordaba todo. Algunos científicos se referían a él diciendo que no es que pudiera recordarlo todo, chico, más bien era que no podía olvidar. Fíjate que Kim Peek también tenía la habilidad de decir el día de la semana de cualquier fecha que le dieran, pero él no hacía ningún cálculo, chico. Simplemente recordaba los calendarios que ya había visto en algún libro. Lastimosamente, pues, él tenía discapacidad física y mental. Su papá tenía que hacer casi todas las cosas por él, fíjate. De hecho, en el documental se ve que cuando Daniel Tame se encuentra con él, pues este apenas le pone atención. Me imagino que no tenía ni idea de quién era Daniel Tame ni a qué había llegado. Pero bueno, dijo Daniel que fue un momento muy inspirador conocerlo. Luego se llevaron a Daniel a La Vega. Lo meten en un casino, fíjate, a jugar blackjack, para ver si con su habilidad pues mental puede contar cartas y sacar ventaja en el juego. Y al principio pues lo estaban desplumando, chicos. Dijo Daniel Tame que se sentía muy incómodo porque nunca había estado en un casino. Pero después fue agarrando confianza, pues claro, haciendo uso de su capacidad de memorización, terminó haciendo una jugada con la que terminó recuperando lo que había perdido, e hizo hasta un dinero extra, ¿sabe? Por fin se llevaron a Daniel para California, al Centro de Estudios Cerebrales de San Diego, y ahí pues unos científicos lo ponen a hacer cálculo matemático. Y Daniel lo resuelve, pero claro, ellos tienen muchas dudas con respecto a cómo es que él hace los cálculos, chicos. Porque luego el documental muestra que con adiestramiento se pueden lograr habilidades parecidas a las de Daniel Tame, fíjate, y muestran a unos niños de primaria en Japón a los que les enseñan a usar el ábaco. Ese marco de madera ya ves que tiene un montón de piezas que se mueven y que sirve para hacer cuentas. Y los niños desarrollan una habilidad extraordinaria para hacer cálculos con una gran rapidez, chicos. Primero con el ábaco físico, es decir, ahí tienen el ábaco entre su mano, pero ya luego tienen tanta destreza, fíjate, que les quitan el ábaco y los niños hacen los cálculos con los puros deditos, ¿sabes? Imaginando que el ábaco está ahí, o sea que crean un ábaco mental. Y por eso es que los científicos desconfían de las habilidades de personas como Daniel, porque con adiestramiento pues se pueden lograr hazañas mentales increíbles. Luego Daniel les dice a estos científicos que tienen una habilidad para reconocer los números primos. Y no vayas a creer tú, pues, que los números primos son los números que son hijos de dos números hermanos. No, chicos, los números primos son aquellos que solo son divisibles entre ellos mismos y entre uno. Pues dice Daniel que si los ve así lisitos y tersos como la frente de un bebé, entonces es un número primo. Pero si los ve arrugados así, carrasposos, como la frente de la abuelita, pues entonces no es número primo, chicos. Y los científicos empiezan a decirle números, sí, que tienen ahí en una lista, para ver si él acierta, decirle cuáles son primos y cuáles no. Y él siempre acierta. Y como Daniel dice que para él los números tienen forma y colores específicos, ¿sabe? Que son una forma de lo más rara. Entonces lo ponen a moldear. El científico le dice un número a Daniel y él hace una pequeña escultura de cómo él ve el número con un color de plastilina distinto para cada número, fíjate. Específicamente le piden que haga los números 242, 58 y 810. Lo que no sabe Daniel pues es que al día siguiente le van a volver a pedir que haga las esculturas de esos mismos números,
para ver si coinciden. Claro, los científicos pensaron que por ese lado iban a darse cuenta que si había un fraude, porque no es lo mismo acordarse de un número que de una forma, chicos. Pero al día siguiente le piden que repita la figura de los números y Daniel hace la misma pequeña escultura, ¿sabe? Con alguna variación en cuanto al tamaño, pero básicamente era la misma forma, chicos, vamos, que por ningún lado lo hicieron caer. En su mente, dice Daniel Tame, cada número entero positivo hasta 10.000 tiene su propia forma, color y textura y tacto único. Imagínate tú cómo ve los números. Bueno, lo que los científicos intentaban descubrir era si realmente Daniel reaccionaba emocionalmente frente a los números. Y como Daniel dice que el número pi específicamente lo ve como un paisaje muy hermoso, bueno, entonces los científicos le colocan una especie como de detector de mentiras, ¿sabe? Unos cables conectados a su brazo para ver en una pantalla la variación de su ritmo cardíaco. Y le muestran una pantalla con un número que aparentemente puede ser el número pi, pero que en realidad pues lleva intercalados decimales que no corresponden a ese número. Y efectivamente, cuando Daniel percibe números que no corresponden, hay un sobresalto que se refleja en la lectura de su ritmo cardíaco. Luego le dijo que estaba él viendo el paisaje del número pi y que de repente faltaban elementos del paisaje, ¿sabe? Y que entraban otros elementos pues que no correspondían, vamos, que los científicos se dieron cuenta que Daniel percibía los números de una manera muy emocional. Al final pues se llevaron a Daniel para una última prueba de capacidad mental, fíjate, se lo llevan a Islandia y le dan una semana para que aprenda un idioma nuevo, y a la semana va a ser entrevistado en directo en la televisión nacional, fíjate, para ver si aprendió el idioma, que no es cualquier idioma, ¿sabe? El islandés es un idioma muy complicado, que tiene unos sonidos que en español pues corresponderían más a unos estornudos, así como cuando se te mete algo en la nariz y quieres sacarlo por la fuerza. Bueno, y le ponen una profesora y ella comenta que hay un mito que dice que es imposible aprender islandés, y aprenderlo en una semana pues ya es doblemente imposible. No solo se trata de memorización, sino que el cerebro necesita un periodo de adaptación para comprender los nuevos sonidos a los que no está acostumbrado. Bueno, dice la maestra, a mí porque me van a pagar para enseñarle a este muchacho, pero para mí que va a ser el ridículo en la televisión. Y a la semana lo entrevistan en vivo y se le ve la cara de sorprendido a los presentadores. Fíjate que el muchacho lo escuchaba entendiendo las preguntas y respondiendo correctamente. Una cosa increíble. Por cierto que Daniel Tame también se ha inventado su propio idioma, claro, como James City, ¿te acuerdas? Que se inventó el Vandergut. Pues Daniel se inventó el Manti. Fíjate tú, qué manía de inventarse idioma, chico. Bueno, el documental termina con las palabras del doctor Daniel Treffer, máximo especialista en el síndrome de Savant, quien dice que este síndrome obliga a la comunidad científica a replantearse lo que es la inteligencia. Bueno, la cuestión es que Daniel Tame es un caso único en el mundo, chicos, porque tiene todos estos padecimientos y habilidades que normalmente van asociados a dificultades cognitivas o de socialización, pues que él no posee. La mayoría de Saban pues no puede explicar lo que hacen y lo que sienten, pero Daniel Tame puede explicar absolutamente todo lo que pasa por su mente. Como dijera el profesor Alan Snyder de la Universidad Nacional de Australia, él podría ser la nueva piedra Rosetta. Que no vayas tú a creer que la piedra Rosetta es una piedra Palimacelocayo, chicos. No, es una piedra que encontraron escarbando por ahí y que sirvió para descifrar los jeroglíficos egipcios. Pues de igual manera, Daniel Tame podría ayudar a los científicos a descifrar algunos de los muchos enigmas que todavía el ser humano tiene con respecto al funcionamiento del cerebro. Bueno, quiero contarte que actualmente Daniel vive en Francia con su esposo, habla 11 idiomas, además del que se inventó, el manti ese que te contaba, y es escritor de profesión, además de divulgador. Su primer libro se titula Nacido en un día azul. Es un libro autobiográfico, publicado en 2006, sí, trata sobre su vida temprana con síndrome de Asperger y síndrome de erudito, y ya luego pues ha escrito muchos otros libros que se han traducido a una veintena de idiomas. Fíjate, hace ya varios años, en una charla en Barcelona, le hicieron una entrevista para una revista. Quiero leerte dos de las preguntas que le hicieron para que veas tú en su respuesta, pues cómo queda plasmada la forma de pensar de esta persona. Le preguntaron, fíjate, cuando puse tu nombre en Google, lo primero que me salió es que eras el hombre más inteligente del mundo. ¿Qué significa para ti que hablen de ti así? Y fíjate la respuesta que da Daniel Tame. No significa mucho porque ¿cuál es la definición de inteligencia? ¿Jugar bien al ajedrez?
Hablar muchos idiomas es ser inteligente, llegar a algún descubrimiento científico, ser un buen artista. Existen muchas formas de ser inteligente. No me gusta sentirme obligado a representar algunos de estos modelos de inteligencia o a destacar en una u otra cosa para demostrar que soy inteligente. Solo soy yo mismo. A uno le gusta y a otros menos, pero intento no ser representativo de nada. Por desgracia, pues esto es lo que otros ven en mí y yo no puedo controlar lo que escriben. Y luego le pregunta otra vez la periodista, mira, ¿ha criticado a Mensa? Bueno, y no creas tú que Mensa es alguna señora que no es muy lista, no, chicos, es una asociación de personas que están ahí afiliadas que dicen que son muy inteligentes. Y sigue ella preguntándole, la asociación de personas superdotadas, porque te parece elitista y pones en duda que el cociente intelectual sirva para identificar un superdotado. Tú mismo te negaste a entrar a esa asociación. Y él le responde, sí, el test de cociente intelectual es una estupidez. Como te decía antes, ¿qué es ser inteligente? Si vas a una organización de este tipo, verás que tienen números, datos y teorías que refrendan que ellos son los más inteligentes. Pero si les pones en la jungla sin conocer el idioma de los que ahí viven, serán tontos. Es decir, ser o no inteligente es algo cultural en realidad. Fíjate qué respuesta más interesante la que le da Daniel Tamer. Bueno, mi breve conclusión al respecto de este tema es que, como ya lo dije en un podcast anterior, la inteligencia es algo muy difícil de conceptualizar y de medir, pues ya ni se diga. Aquí Daniel Tamer reafirma esta manera de pensar. Además, el cerebro humano es la cosa más extraordinaria y compleja que hay en este mundo que conocemos, y los científicos apenas están empezando a desentrañar su misterio, misterios que, por cierto, pues no creo que puedan ser desentrañados en su totalidad por ninguna ciencia ni por ningún científico. Pero muy bueno es que aparezca de vez en cuando alguna persona con habilidades especiales que nos ayuden a entender más sobre nuestro cerebro, pero más importante aún, que nos ayuden a replantearnos las preguntas que nos lleven a entender mejor la naturaleza de eso que somos y de la realidad en la que estamos inmersos. Bueno, esto es todo por hoy, chicos. Quiero despedirme dejándoles una frase para la reflexión. Los problemas particulares se resuelven con inteligencia. Los que nos afectan a todos se resuelven con voluntad. Este ha sido el viejo Nacho, sí, y su compañera Laika transmitiendo para todos ustedes y recordándole que si se van a reír, que sea en serio, chicos, y pórtense bien, porque siempre es más barato.